Bienvenidos a esta iglesia, ¿verdad? El remanente de Cristo aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted participe en alguno de nuestros servicios, ¿verdad? Los miércoles a las 8 en el horario de verano, a las 7 en invierno y los domingos a las 11 en el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por tener esta oportunidad, por predicar tu palabra de gloria. Padre, que esta palabra pueda llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra, así como los ríos corren sobre la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Amén. Estamos un día más, un domingo más, ya estamos en otoño, ¿verdad? Ya vamos a tener más trabajo recogiendo todas esas hojas, pero estamos muy gozosos, ¿va? Y después viene el frío, después nos vamos a quejar del frío, y si viene el calor nos quejamos del calor, porque así nos hizo Dios quejumbrosos, ¿va? Pero Dios nos ama, y si nos quejamos, no nos quejamos, Dios nos ama de todas maneras. Es un Dios compasivo, misericordioso, y que nos comprende, ¿va? Que a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y hoy tenemos un día muy extraordinario, y le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, y a los que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Y hoy tenemos un tema muy importante que se llama ¿por qué el apóstol Pablo es el apóstol de la iglesia de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchos no saben, ¿sabía eso? Muchos no saben, muchos religiosos, muchas denominaciones, muchas iglesias, y estoy hablando de iglesias evangélicas cristianas, no saben que el apóstol Pablo es el apóstol para la iglesia de hoy. Si usted habla con un religioso, con un cristiano, con cualquier persona y no reconoce que Pablo es el apóstol para la iglesia, él está fuera de lugar, está en una doctrina extraña, en una doctrina falsa, porque la Biblia lo instituye así. El apóstol Pablo es el apóstol para hoy, ¿verdad? Porque hoy mayormente la salvación es para los gentiles, ¿verdad? Para nosotros. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo es para la iglesia de hoy? Un tema muy importante, ¿verdad? Porque yo hubiese querido que alguien me predicase de eso hace 15 años. Me hubiera ahorrado yo muchos dolores de cabeza, me hubiera ahorrado muchos años estudiando, pero pues eso solamente el Espíritu Santo lo va revelando poco a poco, ¿va? Entonces, ni siquiera en los seminarios que fui, ni siquiera en la universidad teológica que fui, nos enseñaban eso. Entonces, imagínense qué clase de educación teológica tenemos el día de hoy. Entonces, ¿por qué el apóstol? ¿Por qué? Porque lo dice Dios. Porque aquí está el libro de lo que dice Dios. Y tenemos que entenderlo y trazarlo correctamente, dividirlo correctamente, ¿va? No, es que Jesús tuvo 12 apóstoles, sí, pero Él puso uno en específico para que nos guiara, ¿va? También los otros apóstoles tienen mandamientos para la iglesia. También Jesús tiene algunos mandamientos para la iglesia, ¿va? También en el Antiguo Testamento algunas cosas que dice Dios se aplican a la iglesia que Pablo las ratifica, ¿va? Porque tuvo ese lujo de detalle de dejar a Dios a Pablo para que todo lo que nosotros necesitamos como iglesia lo tuviéramos, ¿va? Entonces ya le dimos la bienvenida a los que están en YouTube, ¿verdad? Y usted nos está viendo a través de las redes sociales, denle like, tome su Biblia, síganos en esta predicación, y si voy muy rápido, pues apunte las citas, ¿verdad? Y hacemos la votación, que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la mejor versión en español. Y si usted ve algo en su Biblia azul, es porque quizás en su Biblia 60, Valera o Nueva Internacional cambie, pero nosotros lo explicaremos. Y el versículo principal ya lo vimos esta mañana, ¿verdad? Dice 2 Timoteo 1:11, de lo cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Lo dice muy claramente en el Nuevo Testamento, de lo cual yo soy puesto predicador, apóstol y maestro. No solamente es nuestro apóstol, también es nuestro predicador y maestro. Porque hoy en día hay muchas denominaciones tradicionales, muchas iglesias que dicen, no, mi maestro es Jesús, mi maestro es Jesús, mi maestro no. Nuestro maestro es Pablo, todo lo que Jesús le dejó a Pablo nos enseña. Porque Jesús también vino por el propio pueblo de Israel. Entonces, dice, de lo cual yo soy puesto. Nadie ungió al apóstol Pablo, nadie le puso las manos al apóstol Pablo, nadie le contó la vida de Jesús al apóstol Pablo, sino el mismo Dios lo hizo. Él lo puso, el mismo Dios puso a Pablo, ¿verdad? Hasta en el camino a Damasco, hasta él perdió la visión de ver la gloria de Dios.
Entonces, él lo puso, y más adelante vamos a ver en el libro de Gálatas, ¿verdad?, cómo sucedió esto, porque él lo explica en sus epístolas. Entonces dice yo soy puesto predicador, apóstol, el maestro de los gentiles. Los gentiles, para Dios nada más hay 3 grupos. Existen 3 grupos para Dios en todo el mundo. Judíos, que es el pueblo que él escogió para que viniese el Mesías, la gente, que somos nosotros, o los gentiles, y la iglesia. Entonces, si tú no eres judío ni gentil, ni iglesia, eres marciano. Porque nada más hay esos grupos en la humanidad, ¿verdad? Entonces, los judíos, tanto los judíos como los gentiles, si creen lo que Jesús hizo en la cruz en esta época, pasan a ser iglesia. La iglesia ya es lo que compró Cristo, lo que redimió Cristo, es un nuevo grupo, es una nueva criatura. Entonces, solamente existen esos 3 grupos para que entendamos esta predicación, porque el apóstol Pablo, porque hay judíos y hay gentiles. Y cualquiera de los dos que crean lo que Jesús hizo en la cruz, pasan a ser iglesia. La iglesia es lo más glorioso que puede haber en todo el planeta Tierra. Ni la astillita de la cruz, ni el manto sagrado, ni el muro de los lamentos es más sagrado que la gloriosa iglesia, porque Él la compró con su propia sangre. Amén. No hay nada más glorioso para Dios que su gloriosa iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, la Biblia nos instituye que el apóstol Pablo trae las sanas palabras de Jesucristo para su iglesia, lo que se le llama la sana doctrina. En inglés se le llama el sonido bueno, the sound doctrine. Entonces, esa doctrina es muy importante para nosotros porque nos guía correctamente. Y dice en 1 Timoteo 1:10, ¿verdad?, que todo lo que es contrario a la sana doctrina, ¿verdad?, y nos da una lista de pecados, ¿verdad?, nos enseña que todo lo que se oponga, pero también si tú te opones a las enseñanzas, también es ir contra la doctrina. Si tú dices que tomas toda la Biblia como referencia, tú estás en contra de la sana doctrina. Si tú dices que yo hago cuestiones ministeriales que no dice Pablo, tú estás contra la sana doctrina. Si tú dices que tú haces cosas en la iglesia que Pablo dice que no hagas, estás contra la sana doctrina. Y te vas a enfermar espiritualmente. Al rato no vas a saber ni qué. Al rato vas a estar pensando que un cometa te va a pegar en la cabeza. ¿Por qué? Porque te contaminaste. Te contaminaste. Es igual cuando usted come y come de todo, pues se va a enfermar. Si el doctor ya le dijo que no comiera azúcar, que no comiera pan, que no comiera esto, que no comiera el otro, y usted le sigue metiendo, va a reventar su cuerpo. Entonces es igual a las cosas espirituales. Entonces, la Biblia es muy importante que nosotros aprendamos la historia de la iglesia cristiana, ¿verdad? Porque el que no conoce la historia comete los mismos errores del pasado. ¿Sabía eso? El que no sabe la historia, el que no le enseñaron historia, el que no estudió historia, los políticos, los religiosos, todo mundo que no conoce la historia comete los mismos errores. Porque en ninguna secta como los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, solo Jesús, etcétera, etcétera, les tiene prohibido leer la historia, si usted no lo sabe. Usted pregúntele a un mormón, un testigo de Jehová, ¿usted sabe la historia de su iniciador de su organización? Va a decir no, porque no le dejan estudiar la historia. Y también hay iglesias evangélicas cristianas que también les prohíben o no predican de la historia, ¿verdad? Pero es muy importante nosotros saber la historia, y especialmente del cristianismo, porque nosotros somos cristianos, ¿verdad? Haz de cuenta que usted no sabe su árbol genealógico, ¿verdad? Y dice, ¿quién es tu abuelo? ¿Quién sabe? Me lo prohibieron saber. Tienes que saber tú de dónde venimos, cómo se desarrolló la iglesia, cómo se desenvolvió, cómo creció, cómo se contaminó, cómo se dividió. ¿Por qué cree que hay más de 2000 y pico de denominaciones? Por algo, ¿verdad? Entonces vemos que la historia de la iglesia es muy importante para cada uno de nosotros, que nosotros aprendamos. Bueno, pues vemos en la historia, aquí en los Estados Unidos, no vamos muy lejos, en los años 1960, al principio de los 70, hubo un cambio de las personas que venían de Vietnam y los que protestaban contra Vietnam, que se volvieron hippies y entraron a las iglesias tradicionales de los Estados Unidos.
Hay una película en Netflix o en otras plataformas que se llama La Revolución de Jesús. Usted la puede ver y usted puede ver cómo se mete un tipo que parece Jesús a una iglesia y trae a todos los hippies a la iglesia y todo eso, y que amor y paz, amor y paz, amor y paz, que tienes que amar a tu prójimo. Y contaminó a la iglesia de los Estados Unidos. Todo ese sistema, ¿va? Que Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo. De ahí viene todo lo que Jesús dijo, ¿va? Que amor y paz, amor y paz. Pero nadie se levantó en los 60s y los 70s, ningún predicador más en California, donde empezó este movimiento, de decir, pues no son dos, son tres. Dios es trino, es amor, paz y verdad. No nada más es amor y paz. No puedes tener ni paz ni amor sin la verdad. Y contaminó a la iglesia. Empezaron a decir, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo. Y se metieron a las iglesias tradicionales y empezaron las divisiones, empezaron más denominaciones, y por eso es bueno saber la historia, ¿verdad? De dónde viene todo ese movimiento. Porque Jesús vino, según la palabra de Dios, según la Biblia, vino primeramente, bueno, a morir por todos, pero Él vino a la tierra por las ovejas perdidas de la casa de Israel, nos dice la Biblia, ¿verdad? Vino a cumplir la ley que nadie cumplió, ¿verdad? Dice en Mateo 15:24, y él respondió y dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Yo no vine por los gentiles ni los samaritanos, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era su propósito, su misión, ¿verdad? Dice en Mateo 10:5, y esto les dijo a los 12, ¿va? Aquí los 12 discípulos, porque Jesús tenía discípulos. Usted va a ver en esta predicación cómo la iglesia ha cambiado, se ha transformado, y no lee la historia y no traza bien la palabra de Dios, porque hoy en día hay iglesias evangélicas cristianas, iglesias tradicionales que dicen, no, vamos al discipulado. ¿Y dónde dice Pablo que nosotros tenemos que ser discipulados? En ningún lado. Dice que nosotros seamos imitadores de Él, como imitador de Cristo. Pero discípulo es otra cosa. El discípulo hace todo lo que el maestro hace. Entonces, eso de discipulado, ¿de dónde lo sacaron? Porque no trazan bien la palabra de Dios, ¿va? Dice, envió a los 12 discípulos Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles, ¿qué? Ni siquiera te asomes, ni siquiera vayas. Y en las ciudades de los samaritanos, que son primos de los judíos, tampoco vino por los samaritanos, vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, Jesús, primeramente, ¿va? ¿Por qué vino primeramente? Lo vamos a ver, ¿va? Si no, oí antes las ovejas perdidas de la casa de Israel, y antes, ¿por qué? Porque Jesús vino con un evangelio para los judíos. Jesús vino a cumplir la ley para los judíos. Jesús vino con otro propósito para que lo aceptaran como el Mesías prometido y Él se sentara a gobernar todo el mundo, que lo rechazaron. Ese es el porqué. Porque Jesús vino, dice Romanos 10:4, ahí puse Romanos 10:4, porque Cristo es el fin de la ley. Entonces, en esa época ni siquiera había gentiles que fuesen salvos, porque Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué te hace pensar que si todavía no había gentiles que fuesen salvos, lo que está diciendo Jesús es para ti? Porque todavía no se abría la salvación para los gentiles. Entonces dice la palabra de Dios, ¿va? ¿Qué significa ser cristiano, ¿da? Hechos o Actos de los Apóstoles 11:26, dice, sucedió que por un año entero se juntaron ahí con la iglesia y enseñaron a muchos gente, los discípulos, porque ellos eran discípulos de Jesús, ¿va? Les llamaron ¿cómo? Cristianos, primeramente en Antioquía, Antioch, como usted le quiera llamar, la fonética no cambia la palabra de Dios, ¿va? Entonces, de ahí viene la verdadera fuente de la King James de 1611, la Reina Valera 1602 de los papiros de Antioquía. Porque la Reina Valera 60, la Nueva Versión Internacional y muchas Biblias vienen de la fuente de Egipto, de la biblioteca de Egipto, no viene de Antioquía. Entonces ya vienen cosas poco diferentes o corrompidas, ¿verdad? Anteriormente se le llamaban
¿cómo se llama? Fuente corrupta. En las Biblias decía eso en la antigüedad. Entonces nosotros debemos que tener una versión que venga de Antioquía, porque esos fueron los primeros cristianos, que hay 200 y pico de papiros originales, que ahí vienen los textos tan como los tiene la King James o la Reina Valera 1602. Dice, entonces Agripa, el rey, le dijo a Pablo, poco me persuade de ser cristiano, de ser cristiano. Bueno, cristiano significa esto, Cristo significa Mesías en hebreo o ungido, eso significa Cristo. Entonces cristiano significa etiológicamente pequeño ungido, que tenemos una pequeña unción. Cristo no es seguidor de Cristo. Cristo es que tú ya estás, cristiano es que tú ya estás sellado con una porción pequeña del Espíritu de Dios que te va a hacer salvo, que te va a salvar tu alma y te vas a ir al cielo. Eso significa cristiano, ¿va? Porque muchos hoy en día dicen, no, pues es que tú no te portas como cristiano, no te tienes que portar como cristiano, porque ya estás redimido. Se supone que tienes que hacer lo bueno, pero eso no cambia tu salvación. Una vez me dijeron en la gasolinera, dice, porque vieron el letrero en mi camioneta, y me dice, hay que estar preparados para el rapto. Y yo dije, ¿dónde vio y dónde leyó eso en la Biblia? ¿Cómo que estar preparados? Dice que Él va a venir como ladrón y me va a tomar y me va a llevar porque ya estoy sellado. ¿No? ¿Y qué tal si no estoy preparado? O sea, me dice como si fuera yo una excursión. Pero no, la salvación no es una excursión. La salvación es una compra con la sangre preciosa que Dios ya te compró y te va a llevar al cielo. Entonces dice Efesios 1:3, en el cual esperáis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, ¿verdad? Porque también hay palabra de mentira, el evangelio de vuestra salvación. 1 Corintios 15 del 1 al 4, el cual también desde que creíste, porque la salvación es por creer, no es por repetir una oración, no es por decir Dios perdóname, no porque creas en Dios te vas a ir al cielo, es por creer el evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz. Esa es la única forma de ir al cielo. Es que confesé con mis labios que el Señor es mi Salvador y mi Redentor. Eso no te lleva a ningún lado. Te lleva a creer de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz. Eso lo inventaron los americanos, que se llama la oración del pecador. Eso no existe, porque no eres salvo por repetir algo. Entonces dice, del cual también desde que creíste fuiste ¿qué? Sellado. Sellado quiere decir que tú ya le perteneces a alguien, con el Espíritu Santo de la promesa, ¿va? Ya le perteneces a Dios. Ya no hay vuelta atrás. Aquí ya no hay nada de, Dios quiero ser desellado. No, tú eres sellado, ya pasaste a ser de Él. Te compró. Y dice Efesios 1:14, y ese sello, esa pertenencia, son las arras de nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia, que vamos a tener un día en el cielo. Hasta la redención de la posesión comprada, en algunas Biblias pusieron de la posesión adquirida. ¿Qué es la posesión adquirida? Vamos a ver la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Va? Ya nos compró, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Pablo lo pone así para que nosotros entendamos. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. El cuello no se puede despegar ni 1 milímetro de la cabeza porque se muere. Ya estamos unidos eternamente con Cristo. Dice 1 Corintios 6:19, ¿verdad? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo? Entonces, si su comadre, su compadre, su tío le dice, vamos al templo, pues está contra la sana doctrina, porque dice que el templo ahora eres tú, no es el lugar donde tú vas. Ya ni los judíos tienen templo, válgame Dios, y en cualquier pueblito ya tienen templos. Eso está fuera de lugar, es contra la sana doctrina. Entonces dice, el cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en vosotros, dentro de nosotros. Dice, Él quiere decir adentro, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Aquí Pablo dice que el cuerpo de los corintios no es suyo, pero a la vez dice, también es tuyo. ¿Por qué también es tuyo? Porque nos compró. Dice, porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu. O sea, a Dios le pertenece el espíritu y el cuerpo, pero también a nosotros, porque ya nos compró, ya somos uno en Él. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque somos ya de Dios, ¿va? Ya nuestro Padre Celestial es ¿quién? Dios. Y dice, la palabra cristiano solamente se encuentra 3 veces en las Sagradas Escrituras. Pero la palabra discípulo se encuentra
más de 200 veces en las Sagradas Escrituras. Eso no tiene que decir nada que ahora me voy a hacer discípulo. No, yo tengo que ser imitador de Pablo como Pablo es imitador de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia, porque si no estoy contra la sana doctrina, ¿verdad? Entonces, veamos que primera de Pedro 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, ¿verdad? Alguno, ¿verdad?, fallece o se va, se borra del mapa, ¿verdad? En lugares como allá donde yo crecí, se colgó los tenis o se petateó, ¿verdad? Dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios de esa parte. ¿Por qué? Porque estamos comprados, y el padecimiento no solamente es físico, es que te vaya a pasar algo o tengas una tribulación, no solamente los golpes que recibes tú en la vida o el sufrimiento que tú llevas en la vida como cristiano. Dice, discípulos, el apóstol de los gentiles Pablo nos dice que seamos imitadores de Cristo como eres, imitadores de Él como Él es imitador de Cristo. Eso es lo que nos dice la Biblia en el Nuevo Testamento para nosotros, para la iglesia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay muchas personas que hoy en día dicen que son ungidos de Dios, ¿verdad? Hemos ido a lugares que digan, quítate ahí mal ungido, válgame Dios. ¿Con qué lo ungieron? ¿Con aceite mazola? O sea, toda la iglesia tiene la unción. Si tú no tienes la unción, no eres cristiano, porque no eres un pequeño ungido. Eso es lógico. Entonces, todos tenemos la unción. Hemos escuchado que dice, vengan a la iglesia, aquí está la unción. Yo, ¿qué? ¿Cómo que vengan a la iglesia, aquí está la unción? ¿Quieren vender la unción? Todos somos ungidos. ¿Por qué? Porque esa es la única forma que Dios te puede comprar. Entonces, hay muchos charlatanes, muchas falsas unciones. En todo cristiano tiene la unción del santo. Hay muchas falsas unciones en las iglesias el día de hoy, ¿verdad? Que dicen, no, deja que el pastor te ministre porque él tiene la unción. ¿Cómo que el pastor te ministre? Ministrar es trabajar. ¿Cómo que el pastor te trabaje? Deja que la alabanza te ministre. Si ministrar es trabajar, eso significa. Entonces, el pastor predica, ese es su trabajo. El pastor enseña, ese es su trabajo. Si él ora por ti, se llama orar, no ministrar. Si la alabanza toca música para Dios, ese es su trabajo. No quiere decir que deja que la música te ministre. Yo dije, válgame Dios. Luego, la próxima vez voy con mis audífonos a la iglesia. Entonces dice 1 Juan 2:20, mas vosotros tenéis, ¿a quién le está hablando Juan? A la iglesia. Nosotros tenéis que, no dice que la vas a obtener, dice, ustedes ya tienen la unción del santo, porque son cristianos, y conocéis todas estas cosas, porque dice que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, ¿verdad? No a medias verdades. Dice Colosenses 2:10, y estáis completos en Él. O sea, no nos falta la unción, no nos falta nada, no nos falta el bautizo del Espíritu Santo, ya estamos completos, como cuando tú eres sellado con el Espíritu Santo, tienes el paquete completo. Solamente eres un bebé espiritual, tienes que crecer con la palabra de Dios, el cual es cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces estamos completos. ¿A poco Dios te medio compró? No, te compró, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna en ellas y ellas dan testimonio de mí. Aquí es todo el testimonio de Dios, todo el legado que nos dejó. Testamento significa herencia que te dejaron, herencia que nos dejó Dios. Entonces por eso hay vieja herencia y nueva herencia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer todo lo que dice la vieja herencia si hay un Nuevo Testamento? Dice 2 Pedro 1:20, ¿va? Sabiendo primero esto, eso es lo principal de la palabra de Dios, que ninguna profecía, aquí está la profecía, ese es el libro de profecía, la palabra de Dios, no hay ninguna profecía de las escrituras con mayúsculas, está hablando de la palabra de Dios, ¿va? Es de privada interpretación. Nada que yo creo esto, tú crees el otro, yo creo en Chonita, yo creo en Juanita, no. Dice que tenemos que creer unánimamente. ¿Por qué? Por eso nos dejó las escrituras, para que nosotros creamos lo mismo, tengamos un mismo sentir. La interpretación de las escrituras es analógica, no es lógica, ¿verdad?
es que aquí dice en la Biblia que no temeré mal alguno, y en el Nuevo Testamento dice que ya nos dio un espíritu no de temor. Entonces es analógica, como un reloj que trabaja con muchas piezas, pero hace una función. Así es Dios. Si tú quieres saber lo que dice Dios, tienes que leer toda la Biblia, no nada más un pedacito, no nada más el capítulo, no nada más la frase. Así muchas personas tienden a decir, pues la palabra de Dios me dice. Bueno, cuando le digan eso, póngase su chaleco antibalas porque le van a tirar algo. Y te dicen la frase de la Biblia, porque sacan textos fuera de contexto. Así me dijo una hermanita, pues la palabra de Dios me dice, y le dije, ¿y qué dice el versículo de arriba? ¿Y qué dice el versículo de abajo? ¿Y qué dice el capítulo? Ya no le pregunté qué dice todo el libro, o no toda la Biblia. Por eso tiene uno que saber el pensamiento de Dios. No, uno nada más va a decir, ok, vamos a hacerlo. No. Hay que saber lo que dice Dios, en qué tiempo dice Dios, y todas las cosas que quiere Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué ser seguidores e imitadores del apóstol Pablo? Porque Pablo fue seleccionado exclusivamente para la gente, para los gentiles. Porque somos extranjeros para el pueblo judío. Entonces, Dios abrió la salvación a los extranjeros, a los gentiles, y seleccionó un apóstol para que fueran 12, por eso se deshizo del otro, de Judas Iscariote, para que sean 12, para que él hiciera la labor que él quería, que se predicara el nuevo evangelio. Porque el apóstol Pablo no solamente trae el evangelio para la iglesia de hoy, trae los misterios, las doctrinas, cómo se debe dirigir una iglesia y todo para la iglesia. Dice el apóstol Pablo, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, en 3 veces en las epístolas, si usted no lo sabe, en 3 ocasiones tienen que seguirme como yo sigo a Cristo. Primero dice, sed seguidores de mí, en algunas Biblias pusieron sed imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. O sea, todo lo que Cristo me dijo que ustedes hicieran, síganme. No sigan otra cosa, no judaices, no te sientas judío, no te dejen la barba hasta acá, no te llames rabí, no te llames sacerdote, no. Todo lo que sea contrario contra la sana doctrina. Dice Filipenses 3:17, dice, hermanos, sed juntamente, porque somos un cuerpo, somos un alma, somos una iglesia, seguidores de mí, y mirad a los que anduvieron así, que tenéis a nosotros por ejemplo, ¿Por qué? Porque debemos de seguir las sanas palabras, la buena doctrina. Dice, lo que aprendices y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, dice el apóstol Pablo. Y el Dios de paz será con vosotros. ¿Quién es el Dios de paz? ¿Quién es el Dios de paz? Según Isaías 9:6 nos dice que consejero admirable, príncipe de paz, nos ha nacido un niño. ¿Quién es? Jesús. Jesús es el príncipe de paz, es el Dios de paz, no hay otro. Por eso se llama el Evangelio de la Paz. Dice, será con vosotros, va a estar dentro de nosotros, dice. Entonces el apóstol Pablo, Jesús le entregó la doctrina, los misterios a la iglesia, las enseñanzas para la iglesia y sobre todo el nuevo evangelio, porque el evangelio cambió, porque Jesús predicaba otro evangelio. Jesús predicara que creyeran en su nombre, que creyeran que Él es el Mesías y que fueran bautizados para recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Más tarde ya en Hechos de los Apóstoles dicen que empezaron a recibir el Espíritu Santo sin bautizarse. ¿Por qué? Porque cambió el evangelio, ¿verdad? Porque ahora ya no es quién es Jesús. El evangelio que predicó Jesús es quién es Jesús, que lo reconocieran como el Mesías prometido. Ahora es qué hizo el Mesías prometido, qué hizo Jesús. Murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos salvos, ¿verdad? ¿Cómo el apóstol Pablo fue encomendado por Cristo? ¿Cómo? No lo ungieron con aceite mazola, ni le pusieron en las manos un montón de apóstoles, no. Dice el libro de Gálatas, nos relata cómo el apóstol Pablo tuvo esa revelación divina del cielo. Dice Gálatas 1:11, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio, ¿cuál evangelio? Que Cristo murió en la cruz, no que Jesús es el Mesías. Que os he predicado, porque en algunas Biblias dice que he anunciado, no, predicado, porque debes tú de predicar el evangelio. No es según hombre,
Estoy maravillado que en tan poco hayas traspasado aquel que nos llamó a gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Sabía que traspasar la ley o traspasado, cuando dicen la palabra de Dios en griego, es como perforar? Cuando te hallas en un arete, cuando es una niña que te atraviesen para meterte el arete, eso es traspasar. Dice, a otro evangelio. Entonces, ¿hay otros evangelios? Claro que sí. La Biblia establece que hay 7 evangelios. El evangelio de la Anunciación, cuando Cristo nació, el evangelio de Jesús, el evangelio de Pablo, y en el futuro va a haber un evangelio que se va a llamar el evangelio eterno. Nos dice la palabra de Dios que lo van a predicar los 2 testigos y los 144,000. Y dice Gálatas 1:7, el cual no es otro, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio que nos salve. Dice, sino algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay mucha gente que perturba el evangelio de Cristo. Dice, ya creíste en el evangelio, ahora te tienes que discipular. Ya creíste en el evangelio, ahora te tienes que bautizar. Ya creíste en el evangelio, ahora tienes que servir. Eso es pura basura, no es cierto. La Biblia dice que Dios te va a poner el querer como el hacer. Ya eres salvo, no tienes que hacer nada. Él ya lo hizo todo en la cruz. Eso es lo que dice la Biblia. Él ya lo hizo todo en la cruz. La salvación le pertenece únicamente a Él. Dice, más nosotros, ¿verdad? Dice Pablo, más nosotros, o sea, su comitiva, Timoteo, Tito, Filemón y todos ellos que trabajaban, Bernabé, que trabajaban con él, ¿verdad? Más él, a lo mejor dice el apóstol Pablo, a lo mejor que estoy yo encarcelado, me doy un golpe en la cabeza y empiezo a decir otra cosa. Dice, no, o yo, dice, más nosotros, o un ángel, si se te aparece un ángel, no le creas al ángel. Porque los mormones dijeron que se les apareció el ángel morí. Y sabía que el ángel morí aparece en la Biblia satánica, si usted no lo sabe, como uno de los nombres de los demonios. Dice, un ángel del cielo os predicare otro evangelio que hemos predicado, sea maldito. ¿Qué quiere decir maldito? O sea, que se vaya al infierno. Y esa persona es maldita porque está mandando a otros al infierno, ¿verdad? Por eso los que predican van a tener mayor condenación si predican mal. ¿Por qué? Porque te están llevando a otros al lago de fuego. En algunas Biblias pusieron es anatema. Anatema quiere decir desahuciado, en latín. No es anatema, es maldito, ¿verdad? Dice 1:9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguien predica otro evangelio, cuando habéis recibido, ¿sea qué? Cuando Pablo recalga, o la Biblia, Dios recalga, o Jesús recalga algo, o Dios recalga algo 2 veces, porque hay mucho interés. Está diciendo otra vez. Dice, porque persuado yo ahora a los hombres de Dios, o procuro yo agradar a los hombres. ¿Cuál es tu deber como cristiano? ¿Hablar lo que dice Dios, o que el pastor se escuchó muy bonito, y el pastor tocó mi corazón, me siento yo en las nubes? No, el pastor tiene que predicar. Predicar significa empujar la espada. Y si te empujan una espada, no creo que tú vas a reír. Vas a confrontar tu pecado, vas a cambiar, vas a decir, sí la estoy regando, voy a hacer lo correcto. El Espíritu te tiene que redarguir para hacer el bien, porque aquí no es un lugar de santos que tocamos el piano, no, es un hospital de enfermos, que estamos enfermos del pecado y necesitamos ser mejores cada día. Todos somos pecadores según la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice, y si no agradan en mí, no me importa, porque yo le tengo que agradar únicamente a Dios. A Dios. Por eso tengo muchos enemigos y archienemigos en todas las partes religiosos que yo conozco, porque los saco a balcón. Yo les digo lo que están haciendo mal, o no gusta que yo diga o lo señale, o diga algo, pero la palabra de Dios dice que tenemos que exponer a los falsos maestros. Eso es lo que dice la Biblia. A mí me importa lo que diga Dios. Si Jesús les dijo hasta de los que se iban a morir, ¿verdad? Yo me abstengo de eso, nada más les digo lo que está bien, está mal. Dice, porque si todavía agradara a los hombres, ¿no sería qué? ¿No sería yo esclavo de Dios? ¿No sería siervo de Dios? ¿No sería yo comprado? Tenemos que hablar verdad aunque nos duela.
Hay muchas personas que no les gusta escuchar la verdad, porque la verdad incomoda. Pero tenemos que hablar verdad. Si tú realmente amas a alguien, tienes que hablarle la verdad, especialmente cuando se trata de su eternidad, de dónde se va a ir al infierno o al cielo. ¿Ah? No, comadre, es que usted cree lo que yo quiera y yo creo lo que yo quiera y todos sus amigos. No, comadre, usted se va a ir al infierno si no cree en Jesucristo, si no cree lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces, tenemos que hablar verdad. Por eso el evangelio es muy peligroso, puede ser de maldición, porque tú puedes salvar a alguien, pero también se puede condenar a sí mismo. Dice Juan 3:18, no Juan 3:16, que todos sabemos esa cita. Dice Juan 3:18, el que creyó ya fue salvo, el que no ha creído ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no creyó a la verdad del Hijo de Dios. Dice 11, empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Jesucristo sentó a Pablo, aquí, siéntate aquí, vas a ir a la escuela de Jesús. Y Pablo estuvo ahí 3 años, no nada más un día o 2, o nada más Pablo vio una visión y ya, no, por 3 años Jesús lo entrenó. Dice, a revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre la gente. No consulté enseguida con carne ni sangre, no consultó con nadie, no, pues yo ya estuve con Jesús 3 años y me dijo esto, el otro, y no, él esperó el tiempo de Dios. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, porque ya era apóstol, porque Jesús le dijo que él iba a ser apóstol, sino que me fui a donde, Arabia, y volví de nuevo a Damasco. ¿Va? Sabía que los eruditos, la historia, Josefo, el gran historiador griego judío, dice que Pablo se fue al mismo lugar, al monte Oreb, a donde recibió Moisés las tablas, ahí lo entrenó Dios. Al mismo lugar, al monte santo, y le dio la revelación para la iglesia. En la iglesia habrá tantas posiciones ministeriales. En la iglesia tendrá revelados estos misterios. En la iglesia se debe dirigir así. En la iglesia nada que cada día dé como propuso en su corazón. Todo lo que quiere Dios para nosotros se lo dio a Pablo. Por eso tenemos que ser seguidores de Pablo. Después, pasado 3 años, subí a ver a Pedro. Y estuve con él nada más que 15 días, ¿va? Estuvo con Pedro 15 días, ¿va? Porque no querían ver a Pablo, porque tenían mucho temor a Pablo, porque Pablo perseguía a la iglesia y mataba a la iglesia. Entonces, no se creían el cuento que Pablo se convirtió. Pasaron 3 años para que dijeran, ok, vamos a ver a Pablo, ¿va? Y esto os escribo delante de Dios que no miento. Después, pasado 14 años para predicar el evangelio con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, su comitiva, Pablo, Tito y Bernabé, empezaron a predicar el evangelio para los gentiles. Dice, antes por lo contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión había sido dado a Pedro, porque todavía no había la transición de evangelios, todavía mucha gente se estaba salvando con creer que Jesús era el Mesías y ser bautizado, porque todavía no había una transición de evangelios hasta que en Hechos capítulo 7, Esteban muere y rechazan al Espíritu Santo. Entonces, me había sido dado como a Pedro de la circuncisión, ¿verdad? Y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros no somos justificados por ninguna clase de obra que hagas, sino por la fe en Jesucristo, por creer en Jesucristo, confiar en Jesucristo y esperar en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo, no por las obras delante de la ley, por cuanto a las obras de la ley, dice, nadie será justificado, nadie será justificado. Dice Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, porque si la ley es la justicia, entonces Dios vino de aquí en vano, Cristo vino en vano. ¿Para qué vino Él? Para cumplir la ley. ¿Ah? Todas las personas que dicen que tienen que hacer obras de la ley, entonces dicen, Jesús vino de Oquis, en vano, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo
recibió esa revelación para que nosotros fuésemos guiados correctamente, para que nosotros pudiésemos ser redimidos, ¿verdad? Hay 4 evangelios, ¿verdad?, que nosotros podemos ver en las Sagradas Escrituras: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los 3 primeros se les llama teológicamente sinópticos porque dicen las cosas similares. Ya el Evangelio de Juan, como él era el más joven, escribe muchas cosas también para la iglesia, pero también escribe lo que Jesús dijo porque él estuvo con Jesús, ¿verdad? Entonces, esos 4 evangelios, ¿son buenos leerlos? Claro que sí, porque tenemos que saber la historia, porque si no desconocen la historia vamos a cometer los mismos errores, pero no quiere decir que puedan aplicar a nosotros. Mucha gente argumenta que, no, es que Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es para nosotros, ¿verdad? Yo he ido a iglesias a predicar y eso, queridos hermanos en Cristo, ustedes saben dónde está el Evangelio, y se paró un hermano y dijo, ¿cuál? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O sea, no sabe el Evangelio para la iglesia. Entonces, ¿cuándo realmente comienza el Nuevo Testamento? Dice Hebreos 9:16, nos da la respuesta. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿qué? La muerte del testator. Usted no puede reclamar el testamento de su pariente o de su abuelito antes que se muera. Tiene que haber un muerto para que se abra un testamento. Dice, porque el testamento es confirmado por los que son ¿qué? Muertos. De otra manera no es ¿qué? Válido. Entonces Mateo, el Nuevo Testamento empieza hasta que Jesús muere en Mateo 27. Marcos 15, cuando Jesús muere, ahí empieza el Nuevo Testamento. No toda la historia de Jesús o Evangelio que le llevó a los judíos, ¿verdad? Entonces, es válido no es válido mientras el testador vive. Entonces, toda la historia que Jesús caminó 3 años y medio no es Nuevo Testamento, es Antiguo Testamento. Aunque esté en el Nuevo Testamento, no lo es. Porque la Biblia nos explica que el Nuevo Testamento comienza cuando Jesús muere en la cruz y hace la nueva creación. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Esa es la vida eterna, conocerlo, ¿va? Porque es la misma persona, el Espíritu de Él, el Padre, el Hijo es la misma persona, es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces debemos que saber que también que tenemos que percibir que ya hablamos en la otra semana de la paternidad espiritual, ¿verdad? Que no llamemos nadie a padre espiritual, porque el que nos dio el Espíritu, ¿quién fue? Dios, ¿verdad? No podemos llamar a nadie padre espiritual, porque el que nos da el Espíritu es Dios, ¿verdad? Y Dios nos advierte en Mateo 23:9 que no llamemos a nadie sobre la tierra, o el que está en él, solamente aquel que está en el cielo. Que la cobertura de Dios, hay muchas falsas iglesias el día de hoy que van contra la sana doctrina, que dice, es que tienes que estar bajo mi cobertura, es que tenemos una iglesia madre que está orando por ustedes bajo su cobertura. Eso es mentira, eso es basura. La Biblia establece que la única cobertura viene del Altísimo, de Dios. Es el único que nos cuida. Una vez yo iba a ir a un evento infantil, me iba a vestir de payaso, y mi esposa me dijo, pídele permiso al pastor. Y yo, bueno, hay que decirle, ¿no? Y le dije, dice, te vas sin permiso, te vas sin mi cobertura. Y yo dije, pues gracias a Dios, porque mi cobertura viene del Señor. Pensé, no se lo dije, ¿verdad? Yo no quiero una... ¿Qué va a pasar cuando se muera? Ya se murió su pastor, ya estuviera yo bajo de esa cobertura. No, mi cobertura proviene, dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa es mi cobertura, es el que cuida mi espalda y cada uno de ustedes, es el que nos cuida. Esa es mi verdadera cobertura, no coberturas falsas. Hay de cuenta que me quieren vender un seguro de carro chueco. Y dice Isaías 31, fíjense muy bien lo que dice la Biblia. ¡Ay de los rebeldes! ¿Quién dice? Dios, el Señor. ¿Ya? Pusieron Jehová en algunas Biblias, pero dice el Señor. Para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mí. O sea, para tener cobertura, hay de ellos.
que dicen que su cobertura es una iglesia, su cobertura es un apóstol, su cobertura es alguien. Hay de ellos, dice la Biblia advierte, añadiendo pecado tras pecado. Dice Isaías 32, pertenece para que descender a Egipto, al mundo, no han preguntado de mi boca para fortificarse con la fuerza del faraón, para poner su esperanza en la sombra de Egipto, de los hombres. O sea, bajo cobertura de los hombres, bajo cobertura de falsos ministros, bajo cobertura de personas que van contra la sana doctrina. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la Biblia habla de quién es tu apóstol, el 100%. No es Juana, no es Chana, ni Pedro, es Pablo. Pablo es el apóstol de los gentiles. Hay que tener mucho cuidado también porque hay una nueva secta que se llama secta paulina, que ellos dicen que Pablo comenzó la iglesia. No, Jesucristo comenzó la iglesia. Entonces, no, se les llamó de diferentes nombres a todos los que llevaban la sana doctrina. En el Valdeses, Paulinos, en el tiempo atrás en la historia del cristianismo, que perseveraron la sana doctrina. Muchas personas perseveraron la sana doctrina y huyeron a América y huyeron a otros lados porque los perseguía la iglesia. La misma iglesia los perseguía. Los metodistas, los bautistas los perseguían. Entonces, sabemos quién es nuestro apóstol. Entonces, tenemos que tener una idea. ¿Ah? Dice Romanos 11:13, porque a vosotros hablo, ¿a quién? A la iglesia. Gentiles, por cuanto en la verdad yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio glorifico. Su trabajo de él lo glorifica porque es de parte de quién, de Dios. Entonces, las epístolas de Pablo son lo que nosotros debemos aprender primeramente antes que todo. ¿verdad? De Romanos a Filemón, ahí se encuentran las doctrinas, los misterios que habla para la iglesia, ¿verdad? Ya después que usted se sepa de memoria de Romanos a Filemón, ya puede leer otras cosas. Pero yo he ido a muchos lugares que te dicen, no, dice, yo soy nuevo en la iglesia, ¿qué necesito leer? Y mucha gente le dice, lee el Evangelio de Juan. ¿Dónde dice eso? Dice, no, lee de Romanos a Filemón. Lee los Salmos, o lee los Proverbios. No, lee de Romanos a Filemón, porque ahí se encuentra la sana doctrina, lo que es para la iglesia, ¿verdad? Y Jesús y otros apóstoles también dan mandamientos a la iglesia. La iglesia no tiene nada más 10 mandamientos, tiene más de 280 mandamientos dados por el apóstol Pablo y Jesús y los otros apóstoles, si usted no lo sabe. Son mandamientos para la iglesia. Entonces hay una solución, ¿verdad? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a terminar, dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Quitaron en muchas Biblias de Cristo, ¿va? Porque es cuando Él recibe el título cuando empieza el Nuevo Testamento. Que es el poder de Dios, ¿para qué? Salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, porque cualquiera, si el judío o el gentil cree, pasa a ser iglesia. Que no nos agarren en curva, ¿verdad? Próximamente, si usted ve a una persona, usted lo ama, diga que usted tiene que estudiar esto para que usted sea salvo. Usted tiene que leer esto para que usted guíe una iglesia correctamente. Usted tiene que ser imitador de Pablo como Pablo es imitador de Cristo. Dice Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo. ¿Quién? Jesús. ¿Por qué murió Jesús? Dice el Evangelio, por nuestros pecados. Porque mucha gente predica el Evangelio y no dice por qué murió Jesús, por nuestros pecados. Para librarnos de este presente mundo. Algunas Biblias, la católica, creo que cambiaron ahí en la 60 por este siglo, pero no es este siglo, es por este presente mundo. Malo, este presente mundo es malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. ¿Ah? Si se fijan en este versículo, dice Dios y Padre nuestro. Conforme a Él lo instituyó, que Jesús iba a encarnar, que Él mismo iba a encarnar, nos iba a dar una salvación y nos iba a dejar una porción de su Espíritu. Las buenas nuevas de salvación, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que necesitamos predicarle a todos nuestros seres amados para que ellos se les prenda el foco y empiecen la sana doctrina, ¿verdad? Que por eso usted no escucha el Evangelio muy a menudo, porque no le conviene a muchos que abran los ojos. El Evangelio se encuentra en 1 Corintios
15 del 1 al 4, que dice el apóstol Pablo que tenemos que estar firmes en esto, porque esa es la única forma de nosotros ser salvos, creyendo lo que Jesús hizo en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él nos compró, se puso en nuestro lugar, pagó por mis pecados y soy una nueva criatura y que me voy a ir al cielo, pase lo que pase. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén.